Muchísimas gracias al Instituto Interamericano. Y en particular, el otro día me comentó Carlos Brazain, a quien agradezco esta invitación y esta organización, me comentó esta idea de la puerta giratoria. Bueno, tiene mucho que hablarse sobre este tema y cómo las dictaduras más peligrosas y definidas para perdurar en el tiempo con inteligencia maquiavélica, ejercitan el poder y la represión de una manera perfectamente medida. En el caso de Cuba, eh, han aprendido perfectamente que no hace falta meter en prisión al 90% de la población. Es como el coste de captación en una empresa cuando tienes una campaña de marketing, inviertes una cantidad muy barata en mandar un mensaje a 1 millón de personas, inviertes un poquitito más en aquellos que recibes la llamada, un poquitito más en darles una prueba de producto y luego un mucho en aquellos que son clientes. Así el coste de captación se reparte y consigues un coste de captación asumible. Bueno, pues en las dictaduras pasa lo mismo. Ellos van repartiendo la represión para que al final haya una pirámide represiva donde en la punta de la pirámide están aquellos 100, 200, 300 políticos, porque pueden internacionalmente sostener esa situación y seguir diciendo que son unos desgraciados y que son unos delincuentes que están al servicio de potencias extranjeras y que quieren destruir nuestra paz social. Pero en realidad lo que has construido es una represión progresiva. Es más, para disminuir la punta de esa pirámide y que aún tengas más a los tontos de otros países convencidos de que lo que has hecho es reprimir a unos desgraciados que están al servicio de una potencia extranjera, lo que haces es tratar de reciclar y tratar de reprimir muy fuerte a esas personas que de vez en cuando las sacas de prisión y normalmente el 80% aprenden la lección y no vuelven a reincidir en la libertad de pensamiento y en la libertad de acción, libertad de manifestación, de reunión, etcétera. Sin embargo, hay un 20% que siempre están dando la vuelta. Es decir, te sacas de prisión con una libertad condicional y dicen, oye, qué majo, mira, has sacado a 10 presos, a 20, a 30, en libertad condicional u otras medidas de gracia, pero luego vuelven a entrar otra vez. Y así, este mecanismo que se produce, en Cuba se produce, por ejemplo, con la predilectiva, en la pirámide, por debajo de los presos políticos hay 11.000 personas condenadas porque son proclives a cometer un delito, una acción en contra del sistema y la moral socialista en el futuro. Entonces hay 11.000 personas condenadas, de las cuales hay 8.000 y pico en prisión. Ahora que les descubrimos todo, les desmantelamos toda la predictiva, ahora lo han cambiado por dos artículos en donde está la desobediencia, es decir, las autoridades te pueden advertir y si tú no haces caso a las advertencias, advertir de posibles delitos y actitudes que tienes y si reiteras en tus actitudes, te pueden meter por desobediencia hasta 2 años de prisión. Bueno, pues debajo de esto están los presos políticos, que como he dicho es la punta de la pirámide del sufrimiento de aquellas personas que no se doblegan. Bueno, descubrimos muy pronto que más o menos un 20% de los presos políticos que siempre hay un 20% que están en situación domiciliar por esas medidas de gracia y esas cosas que hacen. Y yo me daba cuenta que las organizaciones decían, ha sido liberado. No, ha sido excarcelado. Pero liberado es otra cosa completamente distinta. Entonces creamos el concepto, particularmente en Prisoner Defenders, para adaptarnos a esta puerta giratoria, creamos el concepto de convictos de conciencia y condenados de conciencia. Los condenados de conciencia son aquellos que están en situación domiciliar, trabajo forzado sin internamiento y demás, pero que están constantemente volviendo a prisión un porcentaje de ellos. Y no podemos dejar de monitorizarlos. ¿Por qué? Porque en sus casas la represión que tienen es igual o peor que en la prisión. La persecución que hay sobre su familia es asfixiante. Al final muchos se están acabando de irse
de Cuba. Y así nosotros en la actualidad, en Cuba, monitorizamos 1.052 presos políticos, de los cuales 810 son convictos de conciencia, 30 son otro tipo de presos políticos que no podemos llamar de conciencia por diferentes motivos de la legislación internacional, y hay 200, en torno a 210 aproximadamente, 212, ahora mismo puedo bailar alguna unidad, que son condenados de conciencia, que tienen trabajo forzado sin internamiento, prisión domiciliar, libertad limitada, que es muy parecido en Cuba a la prisión domiciliar, es muy parecida porque te persiguen a todas horas, no te dejan salir de tu barrio, no te dejan salir de casa muchas veces, es decir, y esos están monitorizados. Por eso la cifra, y siempre lo decimos, ¿no? Hay 800 y pico convictos de conciencia, 200 y pico condenados de conciencia y 30 otros presos políticos. Es muy importante monitorizar esos residuales que utiliza la dictadura para disminuir la presión internacional sobre ellos. Es muy importante monitorizarla, porque si no le estamos haciendo un flaco favor a la verdad. Ni siquiera le estamos haciendo un flaco favor a unos, a otros, o estamos... No. Es que estamos tergiversando la verdad si decimos que esos 200 están liberados. Es que cuando yo oía liberados, a mí se me rasgaban las carnes. ¿Cómo que liberado? Si está en trabajo forzado, sí, duerme en casa, sí, pero ¿has visto las condiciones en las que viven con el trabajo forzado? ¿Has visto la persecución que tienen? ¿Has visto que luego son revocados, el 20-30% son constantemente revocados otra vez a prisión? Por lo tanto, es muy importante el concepto, que lo tengamos claro. Estas dictaduras, las más peligrosas, son las que mejor definen todo. Ingeniero Larrondo, le queda un minuto, por favor. Gracias. Sí. Y todo este funnel de control social son las que mejor lo definen para perdurar en el tiempo. Y no me tengo que extender más. Este es el concepto de cómo manejamos la puerta giratoria con respecto a los presos políticos en Cuba. Y muchas gracias.